Vale, está. Bueno, pues ahora ya he hablado un poquito yo, ahora nos metemos más en materia del todo. Y, y nada, o sea, comentadme los tipos de dudas que tengáis, qué es lo que se os ha podido atascar un poco, si hay alguna cosa que no entendáis, que nos haya quedado claro, que no lo haya dejado yo muy claro en algún punto, lo que sea. Si alguno no se pone el micro, si queréis os lo podéis poner, o bien me podéis interrumpir sin problema, porque no somos muchos. Si no, también podéis levantar la mano. Y si no, pues lo vais escribiendo por el chat. Y como el chat sí que no lo grabo, comento yo las preguntas. No hay problema tampoco, ¿vale? Bueno, Álvaro, en lo que vais escribiendo, me habían preguntado por los tipos de preguntas que más o menos habría. Y lo que os decía, que las que os he subido son un poco del estilo de lo que os puede caer en el examen. Son muy largas algunas, por ejemplo. La primera, aquí hay muchísimos casos, pero bueno, ya que os subo una, pues no os voy a subir una de solo 3 casos, ya os subo varios casos posibles para que practiquéis también un poquito más. No, ¿qué es eso? Que se queda un poco, un poco larga alguna de ellas. O igual que esta, la que comentábamos también del TSI 3, pues bueno, a lo mejor no os pongo tantos ejemplos, pero yo qué sé, precisamente para que vayáis cogiéndole el ritmo, pues poneros lo máximo posible, así para que se eche una amarilla. Y ¿qué más? ¿Qué más? Claro, esto por ejemplo también igual, digo, me sonaba, digo, yo creo que os había puesto también una de índice de masa corporal. Pues no tanto, es buena gana, ¿no? Con que comentemos uno, o sea, con que poneros a lo mejor solamente uno y que comentéis un poco, pues, como el que os hice también en el heterovaluable, qué consejos podríais darles para el índice de masa corporal que tenga. Bueno, estas son un poco pues, más teóricas, algunas, que es el cupón precinto, porque, bueno, por conocer un poco todas las partes que tiene, más que nada porque al final son indispensables para la dispensación, ¿eh? O sea, los cupones precinto dan muchas pistas de si van a ser o no con visados, si se pueden facturar, si no se pueden facturar. Está bien que las sepáis. Pero bueno, que van a ser preguntas de este estilo, nada más raro. Y es verdad que también algún compañero, eso, alguna compañera ha preguntado que si van a ser prácticas. Yo creo que a lo mejor porque habéis visto lo que subí de la tutoría, pero claro, esos son ejemplos más, vamos, más concretos que intentamos trabajar ese día. Pero claro, no es lo mismo que tengamos sesiones así en las que podamos trabajar de esa forma a preguntarlo en un examen. Porque la opción, o sea, lo interesante era que estuvimos así hablando, cada uno daba también un poco su opinión y cómo se podía hacer. Eran un poquito más ejemplos de dispensación, que al final cada persona pues tiene una manera de dispensar y tiene sus herramientas, que hay cosas que son inamovibles, pero otras no. Más cosas, decidme. Ah, y también estas, lo he dicho antes, pero no estaba todavía, yo creo que tampoco Álvaro. Os las subiré corregidas. Pero bueno, quería también que les dieseis una vuelta, que no solamente os quedéis con la respuesta, sino que a través de las preguntas pues ahí estudiéis un poquito también el tema. O sea, os vayáis a la parte que es más interesante, que al final las preguntas que os pongo es como lo más importante, entonces es una forma de ver lo más importante de los temas y así le dieseis una vuelta. Pero os las subiré corregidas, ¿eh? Para que no tengáis luego tampoco dudas. Y probablemente suba alguna más, ¿eh? Os he subido 9, pero bueno, es que es por preguntas anda que no se ocurren. Pero para que tengáis así más manejo, pero un poquito más adelante. Tampoco agobiaros ahora con todo. A ver, otra cuestión aquí os digo. Las búsquedas en el Bot Plus, Nomenclator, el otro día buscando las bolsas de colostomía, apósitos y todo eso me costó. ¿De qué forma se tendría que buscar concretamente? Ya, es que precisamente las bolsas, de hecho en uno de los heterovaluables os puse que buscaseis algunos y unos directamente os los quité, porque lo estuve buscando yo desde la opción que tenéis con el Insti y no salen, o sea, sí os salen, pero tenéis que poner, bueno, unas palabras que yo decía, no, esto no se lo voy a poner. Pero normalmente poniendo colostomía y todas esas cosas sí que aparecen. Y a ver, os aparecen también poniendo el código nacional. Os aparecen también, pues,
poniendo el tipo. Imagínate lo de las bolsas, 2 piezas y demás. Pero bueno, es verdad que vuestro Bot Plus está un poquito más limitado. Cuando estéis en una farmacia veréis que es un poco más amplio, que te busca casi con cualquier palabra, como digo yo. Pero bueno, yo entiendo que en algunas sí que los apósitos, por ejemplo, que habéis puesto, es difícil, porque si uno es de medio arco, otro es de arco, otro es flexible, transparente. Entonces, o salen muchos o el concreto es un poquito más complicado. Pero bueno, vosotros lo importante que tenéis ahora, o sea, lo más importante que tenéis que hacer con el Bot Plus, o sea, con el Bot Plus es cacharrearlo. O sea, que si tenéis una duda la miréis solamente un poco por curiosidad de lo que os sale, que si vamos viendo, pues eso, bolsas de colostomía, pues pongáis a lo mejor colostomía y veáis un poquito toda la variedad que hay, que es una barbaridad, o sea, que a lo mejor os abruma un poco todo lo que veis, pero bueno, más para eso que para buscar cosas justo en concreto, porque es verdad que tienes que tener varios datos para ponerlo. Por eso yo creo que cuando nos pasaron las claves, os lo puse con los códigos, porque así con los códigos era más fácil. A ver, ¿hace falta poner la bolsa de 2 piezas o la forma del apósito? Puede ser una bolsa de una pieza y el apósito de diferente forma. Bueno, si es de una pieza no debería de tener apósito. Es verdad que hay gente que se lo pone, que se lo pega, pero cuando es una pieza ya viene todo, o sea, viene la bolsa es lo que directamente se pega alrededor del estómago. Los apósitos los necesitamos normalmente cuando ya son 2 piezas, porque o sea, para que os hagáis a la idea, en las de 2 piezas la bolsa va aparte. Entonces el paciente lo que hace es pegarse el apósito, que normalmente tiene un enganche, y ahí es donde se engancha la bolsa. Entonces normalmente tenemos eso, las de 2 piezas son las que llevan el apósito. Y normalmente esos pacientes se llevan apósitos y bolsas a la vez. Ah, hola Alfonso, muy buenas. En ese ejercicio me refiero, espera. ¿En qué ejercicio? ¿En uno de los heteros? Yo de 2 piezas no encuentro en el Bot Plus. Mm, seguro que sí encuentras, ¿eh? Pero, de todas formas, si queréis cacharrear con las de 2 piezas, os paso yo códigos, ¿eh? Me lo voy a apuntar aquí para pasaros códigos de las de 2 piezas, porque es verdad que a lo mejor no salen tan fáciles, ¿eh? Es cierto que el vuestro es un poco más general, ¿sabes? No es que sea incompleto, es como muy general. Voy a ponerme aquí bolsas 2 piezas, que yo creo que aquí a mano no tengo ninguna. Pero esperad que miro un momentito porque tenía de cuando fuimos el sábado, tenía yo aquí, voy a mirar por si acaso. No, justo de dos no. Pero vamos, me lo apunto y si queréis para que lo veáis que son de dos os lo pongo. Pero sí que las encontré, ¿eh? Antes de poneros de poneroslo a vosotros, porque te estás refiriendo al heterovaluable, ¿verdad, Zaira? Sí que las encontré, ¿eh? Igual que lo otro sí que os quité lo de la otra, no sé si os puse las bolsitas para los olores y tal, que eso fue, o sea, sí que di con ellas, no os voy a engañar que sí que di con ellas, pero es verdad que tuve yo también que darle muchas vueltas para justo encontrarlas. Entonces dije, no, esto lo quito, porque si no, sé que van a dar 1000 vueltas y encima no lo van a conseguir, pero las otras sí se puede. Pero bueno, si me contáis que no os aparecen tantos, las buscaré. De todas formas, voy a ver cómo os lo puse en el hetero, porque es verdad que es que son los más difíciles,
Ya cuando vayáis a una farmacia a buscar medicamentos, bueno, pues si queréis buscar medicamentos en el BotPlus es facilísimo. Pero las bolsas de colostomía, urostomía, yo creo que es lo más, a ver, no difícil, pero como son tantos tipos y son unas cosas tan especiales, es verdad que es bastante más complicado. A ver, voy a buscar aquí el heteroavaluable, a ver cómo lo pusimos. Aquí. Ah, porque a lo mejor, vale, para un ejemplo, y no os ha salido ninguno de las bolsas, me cago en la leche. Bueno, lo tendré en cuenta, ¿eh? A la hora de corregir el heterovaluable sé que es más complicado, entonces si no lo encontráis, nada, o sea, vosotras ponedme si no el de una de una pieza y ya está. Pero bueno, os diré que sí se puede, sí se puede encontrar. Igual que lo otro, admito que a mí también me costó mucho encontrarlo y dije, joder, se me van a volver locos tampoco merece la pena, ¿no? Porque se supone que es una herramienta de búsqueda que realmente te tiene que dar información, no volverte tu tarumba para conseguirla. Entonces, bueno, me quedo con ese punto, de que no es tan fácil. A ver, que me habéis escrito mucho, que me pierdo. Y es que las bolsas las busqué en una farmacia online. Bueno, sí, sí, vale, a ver, es otra opción. Es verdad que es un poco opción trampa, pero no está mal, es verdad. Sí, sí, es verdad que puede venir el código, pero bueno, bueno, sí que puede venir el código. Es verdad que a veces no lo ponen, pero sí que lo pueden poner. Jolín, os pondré yo algunos, ¿vale? Os pondré algunos, más que nada para que veáis que sí que están. A ver si os vais a pensar que no están las bolsas de 2 piezas, pero sí que están también en el Bot Plus metidas. Y el spray de ese ejercicio en el nomenclator no vendría. No, claro, no, 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 no. Es que, a ver, además eso ya lo veréis cuando os toque trabajar. Cambian cada 2 por 3 los códigos nacionales. Primero, pues, a ver, las marcas de bolsas de colostomía y todos estos que más se emplean son la de Coloplast, la de Hollister. Y luego a mayores tienen como pequeñas subpartes con las que hacen las cosas que no están financiadas. Y cada vez la cambian de nombre. O sea, es que además para buscar pues el spray este o las bolsitas estas que quitan el olor, primero se llaman Niltac, por ejemplo. Luego las llamaron Diamonds o sea, los van cambiando de nombre cada 2 por 3. Como no entran por la seguridad social, pues pueden jugar un poquito más con los nombres estos de fantasía que se llaman y todo. Y es un poco más locura. Por eso ese nos puse. No, el spray. Bueno, el spray sí que os debería salir. Pero bueno, igual. Puede ser que tengáis un poco más de lío. Porque sí que los cambian, ¿eh? Aunque estén ahí metidos, los cambian cada 2 por 3. Y claro, los cambian cada 2 por 3. Y si, por ejemplo, el Bot Plus tienes una actualización de hace 3 meses, pues no lo tiene. O sea que directamente a lo mejor no le sale. Pero bueno, es verdad que sí, también me salió, ¿eh? Yo os digo que igual que os quité lo de los saquitos porque eso fue imposible, a mí sí que me salió. Pero bueno, es verdad que también tengo un poco más de manejo y claro, a lo mejor eso da ventaja. Claro, y María también buscó en internet y le salió. Bueno, pues a ver, realmente son como bases de datos oficiales, pero jolines, no pasa absolutamente nada. Anda que no toca mirar muchas veces cosas en Google. Cuando os viene alguien, ya os vendrá alguien bueno, el nombre de un medicamento rarísimo y que te lo pronuncian mal. Y tú dices, pues es que no tengo ni idea de qué puede ser. Intentas buscarlo en todos los sitios y no te salen y al final lo tienes que buscar en Google. O sea, no pasa absolutamente nada. Es una herramienta más. No nos vamos a engañar, es un buscador, de hecho. Entonces no hay problema. Pero sí que os pasaré yo
algún código nacional, más que nada para que lo veáis, ¿eh? Para que veáis la información que viene y todo eso, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo de spray, eso igual. Os paso yo también el código para que podáis verlo. ¿Y cuántas preguntas tipo test habrá en el examen? En principio 30. Eso es lo que acordamos. No sé si algún otro profesor os ha dicho otro número, pero en principio son 30 preguntas de examen. O sea, de test, tipo test. Y probablemente 4 de, 4 de desarrollo. O sea, de preguntas cortas. Para que tampoco sea. Si es que tenéis una hora de examen, tampoco tenéis mucho más. Entonces, no. Mejor que podáis darle un repaso a que andéis pillados. Efectivamente, jugar es verdad, Alfonso, que al final has llegado un poquito más pillado. Lo hemos comentado antes, pero sí, que las preguntas van a ser del tipo de los heteros y también como las que os he subido. Que os subiré las respuestas, pero bueno, quería daros un poquito de margen a lo que les he comentado antes a tus compis. Que no solamente tengáis la respuesta, que manejéis, al final lo que os pongo en las preguntas de repaso, pues es un poquito lo más importante y entonces os lleva a repasar un poquito las partes más importantes de los temas. Entonces no quería ya subiros directamente las preguntas porque si no a lo mejor ya os vais directamente a aprenderos la pregunta tal cual y luego os cambio dos palabras y en el examen os liáis. Entonces sí que quiero que le deis un poquito de vueltas también al tema, pero os las subiré, ¿eh? Sí, para que las tengáis. Y probablemente también os subiré alguna más, que serán parecidas, pero bueno, para que estéis más sueltos y le deis ahí más manejo. Y no sé si tenéis alguna duda más, no sé. Ah, bueno, también les he comentado que estas son un poquito largas, que por ejemplo en esta, la 8, la del índice de masa corporal, pues a ver, hacer 4 es un poco absurdo, ¿no? Podemos hacer más preguntas o más variadas que hacer todo exactamente igual. O igual que en la primera, que os he puesto varias, o sea, muchas de las opciones, o sea, muchos ejemplos en los que se pueden dar consejos de dispensación, pero bueno, luego allí en el examen pues eran más cortitas. Algunas de estas, pues no, son antisépticos inorgánicos, son 4 palabras. Pero claro, esta sí no sería muy larga. Podría ser muy larga, porque bueno, es verdad que yo os he puesto 3 porque podríais dar muchos más. Pero bueno, 3 así que sí que quedan bastante claros en lo que hemos visto de los temas. Pero claro, 3 pueden ser mucho de todos los casos que os he puesto. Igual que esta también, que os he puesto todas las opciones casi de los efectos y accesorios que hemos visto. No tienen por qué ser tanto, tiene que puede ser un poquito menos, sin problema. Ah, y otra cosa que hemos comentado antes, y esto sí que era importante, Alfonso, sobre todo tú que no estabas, hemos hablado de lo de los TSIs, que no tenéis por qué saber qué tipo de aportación corresponde a cada TSI. Que si os pongo una pregunta de estas, os lo voy a poner yo, como os he puesto aquí, que tienen que pagar el 40%. O sea, no lo tenéis que saber, igual que si os pongo que si es una mutualidad o lo que sea. Os pondría yo el tipo de aportación que tuviesen que pagar, porque si no, no lo podríais hacer. Eso lo veréis en alguna otra asignatura, así que. Pero claro, no a lo mejor ahora. Entonces a lo mejor no cuadramos en tiempo. Es simplemente pues para que sepáis, que es que tampoco os quiero dar la respuesta ya tan clara, pero bueno, es para que sepáis diferenciar de los que hemos visto en los temas, cuáles están exentos de aportación, cuáles tienen aportación reducida, que había preguntado también antes una compañera que claro, que los que son de aportación reducida, que si siendo aportación reducida dependía o no del tipo del TSI que tuviesen. Y no, claro, si es aportación reducida para todos, solamente pagan el 10%. Sin embargo, si es TSI 1, que entonces os lo indicaría yo, el TSI 1 no paga absolutamente nada, entonces ahí ni el 10%. O sea, la única diferencia que podríamos hacer. ¿Vale? Porque es verdad que justo en ese caso no sería ni 10% ni nada. O sea, cuando la gente que no tiene que pagar nada, pues claro, no paga nada de nada con ninguna de las cosas. Pero bueno, ahí no tendría mucha gracia entonces la pregunta. Sería todo muy fácil de responder.
¿Qué más cosas? ¿Alguna de los heterovaluables o algo? Ya he visto que la que os ha dado más problemas es la de la de manejar el bot plus. Fíjate que era al final casi como lo más fácil, por las malditas descripciones. Estar financiado por el Sistema Nacional de Salud y aportación reducido, ¿cuál es la diferencia? Eh, a ver, es la aportación. O sea, hay muchos productos sanitarios que pueden estar financiados por el Sistema Nacional de Salud, muchos, de hecho, o sea, bueno, ya habéis visto todos los que hemos ido conociendo a lo largo de los temas, pero algunos tienen aportación reducida, es decir, el paciente nunca va a pagar más del 10%. Esto también ¿no lo habéis visto en la de oficina de farmacia o alguna de estas? ¿Nos han hablado de los medicamentos que tienen el Cícero y eso? Claro, igual no. Estáis escribiendo mucho. Me temo que no. Pero bueno, la aportación reducida son medicamentos o también productos sanitarios, que es lo que nos afecta a nosotros, que son prácticamente indispensables para el paciente. O sea, sin esos productos no podría hacer vida normal. Entonces, independientemente del precio que tengan, solamente se paga el 10%. Solamente el 10%. Por eso se les llama de aportación reducida. Si tienen un precio muy alto, aunque tenga que ser el 10%, están marcados que no pueden sobrepasar del 4,24. Es verdad o sea, en los productos sanitarios no hay cosas tan exageradamente caras, pero sí que pasa con los medicamentos. Que hay algunos, pues claro, que valen 400 euros o 500 euros y el 10%, aunque sea más, no va a sobrepasar nunca de 4,24. O sea, es la aportación máxima que va a tener un producto sanitario o un medicamento que sea de aportación reducida. Pero hay en algunos productos que pone que están financiados con aportación reducida y en otros que... Claro, claro, porque una cosa es que tengan... Sí, sí, o sea, yo si no os pongo que tengan aportación reducida es que solamente están financiados. ¿Vale? O sea, que sí que los financia la Seguridad Social, pero cada uno paga la aportación que le corresponde de lo que hemos comentado antes. Pues a los que sean del TSI 2 tanto, a los del TSI 3 tanto y a los del TSI lo que sea, el tanto que le corresponda. Pero los que son de aportación reducida solamente pagan el 10% independientemente del TSI que seas. Es decir, una persona con un TSI 5, que es la gente que tiene las rentas más altas en España, que tienen que pagar el 60% de cualquier medicamento, salvo que tenga aportación reducida, que entonces solo pagará el 10. ¿Vale? Sí, sí, eso sí que me gustaría, que quedase claro, porque si yo no os pongo que tenga aportación reducida, es que sí que están financiados, o sea, están financiados por la Seguridad Social, pero no tienen aportación reducida. Por ejemplo, los pañales están financiados, pero no tienen aportación reducida. Pero las bolsas, claro, saber, los pañales, bueno, puedes estar fastidiado, ¿vale? Pero no te condicionan tanto como, por ejemplo, una bolsa de colostomía. Entonces, la bolsa de colostomía sí que tiene aportación reducida. ¿Vale? Eso sí que es importante que lo diferenciemos. Si vosotros en los apuntes veis que están financiados por la Seguridad Social y nada más, es que solo están financiados por la Seguridad Social como el resto de medicamentos. Cuando ya os pongo la coletilla de la aportación reducida, son el tipo de productos sanitarios que entran dentro de este grupo en el que solamente se paga el 10%. ¿Vale? Es que a lo mejor, a ver, con los productos sanitarios no se ve tanto, pero seguro que a lo mejor con algunos medicamentos sí que os dais cuenta, que os haya tocado alguna vez los inhaladores, por ejemplo, también son todos de aportación reducida. Ese tipo de medicamentos no, las insulinas. Hay insulinas que valen o, vamos, sistemas para disminuir los niveles de azúcar que son una barbaridad, los que son inyectables, lo que valen, pero independientemente de eso son de aportación reducida y aunque valgan muchísimo, hay que pagar el 10% y si tienen un precio muy alto, como mucho, 4,24 es.
efectos y accesorios, no todos. Siempre puedes encontrarte excepciones, pero muchos sí. O sea, por ejemplo, dentro de efectos y accesorios, te voy a poner un ejemplo así bastante fácil porque es muy habitual y seguramente tengáis alguno en casa. Esparadrapo. El esparadrapo entra dentro de efectos y accesorios, pero hay algunas marcas y algunos en concreto que sí están financiados por la Seguridad Social y otros no, porque estos ya es un poco divagar en otros asuntos, ¿eh? Que no, no quiero tampoco agobiaros, pero esto depende un poco también de la Seguridad Social, o sea, la Seguridad Social marca los precios, entonces algunas marcas dicen, bueno, pues sí, mira, prefiero mantenerme en este margen y lo van a recetar, se lo van a mandar a más gente y yo pongo el precio que marca la Seguridad Social. Pero en estas cosas, pues algunos dicen, pues mira, yo paso y prefiero venderlo a 5 euros en vez de a 2, que es el que dice la seguridad social que tengo que tener. Y entonces, pues puedes tener un mismo esparadrapo y uno vale 5 euros y el otro 2 porque está financiado por la seguridad social. O con las gasas, por ejemplo, también pasa. Entonces, las gasas sí son efectos y accesorios, pero hay algunos que están financiados y otros no. Los que van a estar financiados, no os penséis que lo tenéis que aprender así de golpe, son los que vienen además con el cupón precinto azul. Lo podéis buscar en cualquier sitio también, en las bases de datos, pero vamos, de entrada ya os digo que vienen con el cupón precinto azulito, que es de una pegatina. Pero claro, es verdad que no son todos, o sea, no... Igual que pasa con los apósitos, algunos apósitos sí, otros apósitos no. Incluso en una misma marca hace unos que sí que están financiados por la Seguridad Social y otros no. Pero bueno, esto es ya una cosa un poco más amplia, ¿eh? Que igual ha sonado así muy... No nos tenemos que saber exactamente ni los precios ni nada de lo que marca la Seguridad Social, para nada. De hecho, los cambian cada 2 por 3, así que buena gana, como para aprendérselos. Oh, mira, es que también me estoy acordando, es verdad, las medias. Las medias hay algunas que son con presión fuerte, pero la hace una marca un poco más bonita o lo que sea, y esas no están financiadas. Vale, que si hacemos el ejercicio 4 lo podemos comentar sin problema, ¿no? Que así seguramente quede más claro. A ver, os lo voy a leer para que quede también grabado. A ver, un paciente con TSI3 acude a la farmacia con diversas recetas. ¿Qué importe deberá pagar con cada uno de los productos? Los pacientes con TSI3, que es lo que hemos comentado antes, pagan una aportación del 40%. Fortimel Energy de 24 botellas. Esto, pues, o como os lo he puesto de ejemplo en varios, creo que siempre os pongo el mismo ejemplo para que no haya ningún problema. Estamos hablando de que es un batido, o sea, es un módulo alimenticio. Entonces, ¿qué aportación tendría que pagar el paciente por un módulo de estos alimenticios? Ninguna, porque todos los alimentos que están financiados por la Seguridad Social están exentos de aportación, o sea, el paciente no va a tener que pagar nada. Ya sea, pues eso, los que se usan para determinadas enfermedades, pues cuando hay gente que tiene algún cáncer, o porque no tiene mala absorción, porque han sufrido una operación, no pueden por una temporada estar comiendo de forma habitual y tienen que recurrir a este tipo de batidos. ¿Qué más alimentos hemos visto que podían estar? Los que van por sonda, la alimentación por sonda, las dos, o sea, realmente tanto la inyectable como con las sondas nasogástricas están también financiadas y no deberían pagar nada, o sea, no tienen por qué pagar nada a los pacientes. Y mira, y los de los pequeñajos, cuando hay bebés que son intolerantes a la lactosa y demás, esos alimentos también, si hay un especialista que se los receta, tampoco tendrían que pagar nada. ¿Vale? Por eso os puse el Fortimel, que yo creo que es que os lo he puesto de ejemplo en las tutorías, en todo. ¿Vale? De todas formas, eso. En el examen siempre os pongo todas las cosas muy, muy, muy claras para que no tengáis problema, ¿vale? Una cámara de inhalación.
Aquí, bueno, no, o sea, no estoy haciendo, no os voy a hacer bueno, los cálculos los podéis hacer. En el Fortimel, evidentemente, el no pagar nada de 89,57 se queda en cero. Pero bueno, aquí en los otros habría que hacer un cálculo, pero bueno, muy sencillo, con la calculadora un porcentaje sin más. O, vale, con que me digáis lo que tuviesen que pagar. Pues imaginaos que a lo mejor alguno va al examen y se ha olvidado la calculadora, yo llevaré la mía por si acaso, pero bueno, siempre que esté explicado de forma correcta el número al final no sería lo importante, ¿vale? Por ejemplo, en la cámara de inhalación. Estos vienen los apuntes y este sí que sería de los que tienen aportación reducida. Que tienen, bueno, ya que estamos aquí viéndolo, tiene aportación reducida la cámara de inhalación y tendría aportación de reducida también el inhalador, ¿vale? Aunque no nos corresponde ahora hablar de los medicamentos, los inhaladores también tienen aportación reducida. Entonces, aunque este paciente tenga que pagar el 40, da igual. Con esto va a pagar solamente el 10%, que será pues muy poco. A ver, si lo hacéis antes que yo, lo podéis poner, ¿eh? En el chat. Bueno, o sea, 0,70 y poco, si es que estás fácil, ¿vale? O sea, solamente el 10% en uno de estos. ¿Qué podría ser también? ¿Qué otro ejemplo así de aportación reducida de algo que le hayan podido recetar? Ay, lo que os he comentado antes de las bolsas. Ah, no, que tiene. No, ¿ves? Estos son absorbentes. Vale, por ejemplo, otro caso que pudiésemos poner en el que tendríamos aportación reducida podrían ser las bolsas. Unas bolsas de colostomía, de urostomía o de cualquiera de estas. Eso es, 0,73, muy bien. O de orina, las bolsas de orina también. ¿Qué más podría ser de aportación reducida? A lo mejor se os ocurre alguno a vosotros también, ¿eh? A ver, las cámaras, que es el que estamos viendo, las bolsas. Mm, esta es complicada también, pero bueno, se me ocurre también, creo que sí que os los he puesto, las cánulas que se utilizan cuando se hace una laringectomía, o sea, cuando abren a una persona la zona de la laringe para poder respirar. Esas cánulas, algunas, de hecho, yo creo que no os he puesto tantas cosas, pero bueno, son incluso de plata, son unas cosas muy especiales y también son de aportación reducida, ¿vale? Que se me ocurran ahora. ¿Qué más? De las cosas que hemos visto. Bueno, ahora no se me ocurre ninguna, pero bueno, en los temas están, a ver. Yo creo que hemos hablado de las que son, sí son, de aportación reducida totalmente. Las más importantes. Pero bueno, como os voy a dejar más preguntas colgadas, se me ocurrirán seguramente, ¿eh? Ah, no se me viene ninguna más. Yo creo que son de las que hemos visto, de las que sí que tienen aportación reducida. Pero bueno, ¿qué es eso? Que podría poner una cámara, os podría poner unas bolsas y sería todas de las que hay que pagar el 10%. Absorbentes anatómicos, pues en este habría que hacer el 40%. Entran, como preguntaba antes María, bueno, sin nombres, como preguntaba una compi, la aportación, o sea, entra en la seguridad social, pero ahí sí que habría que pagar la aportación correspondiente, ¿vale? No sería solamente el 10%. Están financiados por la seguridad social y luego en función del tipo de aportación que tenga que pagar cada paciente, pues será un precio u otro. Entonces, en este lo podéis calcular si queréis, pero sería el 40% de 52,70, ¿vale? Una media corta, las medias tampoco son de aportación reducida y encima la normal, bueno, aquí os he puesto que con diversas recetas que hemos dado por hecho que estaban bien, que estaban visadas y demás. Como damos por hecho que está visada y estamos en Castilla y León, pues una media corta de compresión normal tendría que pagar el 40% de esto, ¿vale? No sé si había alguna cosa. Ah, mira. Ah, ves las bolsas. Me quería a mí sonar mucho, pero claro, al estar en otra hoja
Digo, igual a lo mejor no se lo puse, digo, me lo reservé para otras más adelante. Igual, aquí las bolsas de colostomía, 2 piezas, una, los discos también, si tuviese que usar discos, independientemente, no tendría que pagar su 40%, sino el 10%, porque son productos que tienen aportación reducida. Y esta os la puse porque no está financiada por la Seguridad Social. Entonces aquí tendría que pagar íntegro lo que vale. En este caso, 3,90. Pero bueno, era para hacer un poquito la diferencia, que es verdad que hemos visto 3 temas completamente distintos, o sea, todo entra dentro de lo que son productos de parafarmacia, pero bueno, muchos de ellos están financiados, dentro de la financiación algunos encima tienen aportación reducida, pero muchos otros no. Y aquí sí que hay una barbaridad. O sea, se ha puesto lado de la clorexidina, pero hemos visto el resto de antimosquitos, de los productos anticonceptivos, los ginecológicos. Dentro de los anticonceptivos, no quiero daros lugar a error, las pastillas anticonceptivas, muchas sí que están financiadas, ¿vale? Pero bueno, el resto de anticonceptivos de barrera, por así decirlo, pues no lo están, ¿vale? ¿Qué más hemos visto que sí que no está para nada financiado por la Seguridad Social? Antisépticos, desinfectantes. Luego, bueno, a ver, lo de los test también, los test de embarazo, los que hemos visto también, que ahora ya sabéis que están en auge, todos los del COVID, los de la gripe. Los termómetros, también hemos visto los termómetros en estos temas, tampoco están financiados por la Seguridad Social, los tensiómetros, todo eso. Lo que sí que está financiado, pero no como en cada sitio lo hacen de una manera, son los sistemas para medir la glucemia. Pero realmente los dan en el centro de salud, entonces en las farmacias tampoco podemos hacer mucho. Entonces por eso es verdad que os lo tengo puesto, pero sin especificaros cómo va, porque a la gente que tiene que administrarse insulina directamente se los dan en el centro de salud. ¿Vale? Y encima a los que no se administran insulina, o sea, los que son diabéticos tipo 2, eso si quieren tener el control sí que lo tienen que hacer por su cuenta. O sea, tienen que comprar ellos el aparatejo y no les financian nada, ¿vale? Pero a la gente que sí que es insulino dependiente, sí se lo dan directamente. O sea, le dan una máquina y le dan las tiras y todo. A lo mejor, por ejemplo, las lancetas, muchos pues las cogen ellos, porque bueno, esas cosas son baratas y bueno, tampoco les cuesta mucho y eso sí que lo cogen. Pero vamos, sí que se lo suministra la Seguridad Social de diferente manera en las comunidades, pero aquí en Castilla y León se lo dan directamente en su centro de salud, ¿vale? También que lo sepáis. ¿Qué más cosas hemos visto que no estuviesen financiadas? Bueno, algunas dentro de las medias, es verdad que yo las que he puesto aquí eran de compresión normal, que sí que están financiadas en Castilla y León, pero en otras comunidades, ¿no? Y luego hay muchas medias que no están financiadas, pero insisto, ya veréis como sabéis cuáles son siempre. O sea, en Castilla y León es la normal con visado de inspección de especialista y la fuerte está en todos los sitios, ¿eh? Pero bueno, algunas hay que no, porque las hacen más especiales, más bonitas, más estéticas y entonces eso ya no entra dentro de los márgenes porque valen mucho más caras y entonces no se puede hacer. Y mira, estoy viendo aquí lo de los materiales de cura y sutura. El algodón, el que hemos visto lo del algodón, el algodón, hay algunas especialidades que si son pacientes que lo requieren por algún tipo de heridas especiales que tienen, también puede estar financiado el algodón. Que parece una cosa así que encontramos siempre en los supermercados o en las droguerías y sin embargo también en casos concretos es verdad que no es muy habitual verlo, pero hay casos en los que sí que está financiado, como las gasas o lo que os decía del esparadrapo. No sé qué más. Claro, de los alimentos, por ejemplo, es verdad que todos los batidos, los módulos alimenticios estos que hemos visto sí que están financiados, pero las cosillas que hemos visto que ayudan o a perder peso, que ayudan los complementos alimenticios para deportistas, para las mujeres menopáusicas que hemos visto también, para embarazadas, eso sí que no entra por la Seguridad Social tampoco.
¿vale? Así un poco de repaso de las cosas que podríamos tener ahí en el ejercicio 4, algunos ejemplos más. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más queréis hacer o ver? Oye, ahora, pues claro, os he soltado una chapa ahora mismo que os he dejado. Contadme algo, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa que queráis que veamos? No sé si os he dado demasiada información. Mira, estoy por ejemplo viendo también la pregunta 6 que claro, os he puesto las principales vitaminas. También sería una pregunta muy larga para el examen. Igual ahí, por ejemplo, pues que os pregunte por las liposolubles o al revés, las hidrosolubles. Para también enfocaros un poquito, que es verdad que las que os pongo aquí son para prepararos, pero claro, también para que estudiéis. El último tema sería más dirigido a preguntas cortas como estas. Hombre, es que es verdad que es muy amplio el último tema y entonces me da para todo. Me da para preguntas cortas y me da para las de tipo test. Pero es verdad que tiene mucho juego, pues por ejemplo la pregunta 4. Es que en esa pregunta prácticamente hacéis un resumen de todo el tema. Que es eso, un ejemplo pues muy claro de que es bastante información. O sea, son temas luego muy largos. Pero sí, en una pregunta os pregunto casi todo. En una pregunta corta, la llamamos corta, pero tenéis ahí bastante información que manejar. Es más, sí, es verdad que no está, que son más de este estilo las preguntas, a lo mejor a lo que te refieres, no tan teóricas pues como la de las vitaminas, ¿no? Que ahí es verdad que es aprenderte un poquito las que son, lo que producen y dónde encontrarlas. Pero claro, es verdad que el último tema sí queda más para lo que podemos llamar preguntas prácticas, que decíamos a lo mejor al principio. Claro, sí, ya te entendí entonces, María. Sí, en ese sentido, pues sí. Son. Porque es a ver, preguntaros qué son las gasas y qué, qué son estas cosas, pues en el fondo eso también lo sabemos un poco todos, aunque sea de una manera o de otra. Ahora lo sabéis a lo mejor un poquito mejor, pero bueno, son muchas cosas ya las conocemos. Entonces es verdad que eso es un poco más rollo. Sí, en ese sentido sí. Que a mí me parecen más interesantes de esta forma. Y además, con estas preguntas demostráis que controláis el tema sin tener que haber estado, sin tener que soltarme un rollo que al final no merece la pena. Con una cosa así cortita sabemos, ya sé yo perfectamente que lo controláis y si os confundís en un tipo de gasa, pues ya ves tú, no tiene ningún fundamento. ¿Qué más cosillas? Contadme. Me sabéis que estáis escribiendo, así que espero un momentito. Si queréis alguno en lo que otros escriben, podéis activar el micro y preguntar también, ¿eh? No hay problema. Ah, he perdido a Alfonso. No sé si se le habrá ido el chat o algo. Y los nombres de los componentes de algunos fármacos, yo que sé, utilizados para menopausia, por ejemplo, habría que... los nombres... Ah, claro, es que os he puesto a lo mejor, es que a mí se me va un poco a veces la pinza, y os pongo el nombre de las plantas. Mm, claro. O sea, el nombre completo no. No, 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 no.
pero sí que os lo... Claro, es que estoy pensando, ¿os he puesto el nombre normal? Porque si solo os he puesto el nombre científico, porque a mí me puede pasar eso mucho, bueno, pero yo creo que os he puesto la salvia, que con que me pongáis salvia me vale, por ejemplo, la cimicifuga, pero bueno, es verdad que, a ver, más que pedíroslo, os los daré yo. No sé si me explico. O sea, no, no necesito que me deis a lo mejor no sé, es que tampoco quiero daros tantas pistas a veces, pero que normalmente os lo voy a dar yo, el nombre, ¿vale? O sea, sobre todo si es así. Claro, ahora sí que os he puesto el de... estoy acordando... ¿no os he puesto una pregunta corta para las varices? ¿O me lo he soñado? Claro, aquí. Claro, no me di cuenta. Voy a ver cómo os lo tengo puesto. Es que esto es verdad que a mí se me va mucho, ¿eh? No os voy a decir... Ah, ves, pero esta sí que os la tengo puesta, ¿no? Sí, en el fondo sí que... sí que os tengo puesto aquí el nombre. Claro, a ver, yo creo, o sea, el saberse el jingo, el castaño de Indias, la vid roja y el rusco, sí. Los nombres que os pongo científicos, no hace falta que os lo sepáis para nada, ¿eh? Pero es verdad que alguna vez se me cuela poner solamente el científico. Cuando se parece mucho al normal, se me cuela, ¿eh? Pero bueno, si es en esos casos, es con que dijeseis solamente el primero, me vale. Es que es verdad que algunas veces sí que se me cuelan a mí. Claro, mira, estoy viendo aquí que os he puesto el jingo biloba, el castaño de Indias, Aesculus hipocastanum, la vid roja, vitis vinifera, y os he puesto el rusco, que es ruscos de varias variedades, y sin embargo la centella asiática, os he puesto directamente centella asiática, pero con que pusieseis centella, vamos, valdría, que es como se conoce, centella. Pero esto es verdad que algunas veces cuando se llaman igual, se me escapa el normal. Vale, pero yo creo que esto sí que tal y como está puesto, sí que os acordaríais de los coloquiales, bueno, del nombre, el nombre que usamos habitualmente. Pero aún así es eso. Probablemente os los dé yo para que me contéis para qué sirve. Y efectivamente aquí hay, si alguno me pone el nombre incluso científico y está mal escrito, lo que sea, no pasa absolutamente nada. No es eso lo que nos tenemos que saber ahora. Uy, ¿qué más cosas? Ahora. Ya veo que estáis ahí escribiendo. A ver, voy a echar aquí un vistazo también a estas que os he puesto. Ninguna duda más. Vale. De todas formas, es eso. Em, cualquier duda que tengáis, podéis escribirme por mail. Tenemos el examen el 14 de enero, que es verdad que es la primera tanda. Si no me equivoco, yo creo que es la primera tanda que tenéis. Pero en esa semana también hacemos otra tutoría, no hay problema, ¿eh? Por si hay algunas cosas que por mail no quedan claras o os he subido más preguntas y eso, os queda alguna duda, que al final es lo del TSI, por si pensáis que os voy a poner alguna cosa rara o lo que sea, no hay problema, ¿eh? La podemos hacer, de hecho yo creo que yo os la recordaré, porque bueno, previo al examen es verdad que es cuando más información tienes en la cabeza y oye, a lo mejor hay alguna cosa que pues no la has pensado y estamos aquí varias personas y a alguno se le viene, pues la comparte vamos, aquí en la tutoría y de una duda se va sacando otra.
Gloria y Álvaro, que habéis dicho ahora poco, no sé si tenéis alguna duda más, alguna cosilla que queráis que miremos o algo. Lo tenéis perfecto. Y aún así, eso, insisto, todavía es pronto. Yo sé que no os habéis podido. No, a lo mejor sí, ¿eh? No quiero yo tampoco decir lo que habéis hecho y lo que no, pero bueno, entiendo que a lo mejor no estáis todavía al 100%, que os queda hacer un repaso final y estudiar mucho más y seguramente, pues oye, os surjan algunas dudas o curiosidades, que también puede ser a lo largo de lo que estéis estudiando, lo que sea. Y nada, cualquier duda que tengáis de esto, de lo que se os ocurra, yo no, sin problema me escribís un mail. E insisto, creo que sí que es verdad que puede ser interesante que hagamos una de cara antes del examen. No para que os pongáis más nerviosos, sino al revés, para que vayáis tranquilísimos.